Viene bien curioso este. Nosotros vamos a pedir qué les parece como que así variadón. ¿Qué hubo? Yo soy Arturo y hoy vamos a hacer como una reseña de un restaurante de unos tacos que abrieron relativamente hace poco acá en la Ciudad de México. Y parece ser que ya se están expandiendo como en Colombia, en Perú, no estoy completamente seguro. Pero estamos hablando de unos tacos de un creador de contenido muy famoso, muy exitoso, que se llama Juan Pazurita. Abrió una taquería que se llama La Milagrosa, los promueve y demás. Él promete que son como un taco muy mexicano y demás, que saben muy buenos. Lo curioso es que en las redes sociales lo han atacado con todo. La verdad es que han dicho muchas cosas acerca de sus tacos, porque creo que abrieron un local que está en Reforma, pero no es un restaurante como en forma. Por lo que la onda con ese restaurante es más para llevar por Rappi, como que tienen ahí un convenio y demás. Y ahí es donde la gente se ha estado como quejando mucho de que si tardan, que si llegan fríos, de que si esto, que si lo otro, de que si están caros. Entonces en este canal la verdad no nos gusta dar opiniones como negativas de lugares. De hecho, si hay un lugar que no nos gusta, pues simplemente no vamos y ya nos evitamos el problema. No nos gusta así como tirar mala vibra, pero me llamó la atención probar esos tacos y grabarlo aquí en el canal, a ver qué tal, a ver qué pasa, a ver si el por qué tanta gente le ha tirado hate. Quiero saber, quiero enterarme así probando los tacos yo, a ver qué tal, a ver cuál es mi experiencia y compartírsela de ustedes. Y pues ahorita quiero probar esos taquitos, a ver qué tal de Juan Pazurita. Yo la verdad no tengo expectativas, no estoy inclinado hacia ningún lado si van a estar buenos o malos. Pues simplemente no los he probado, ¿cómo puedo dar una opinión? Porque veo que mucha gente como que tira, ¡pau! Y a veces es importante probar las cosas, conocer de viva voz y de ahí ya dar una opinión, ¿no? Porque si no sería como sin fundamento. Muchas personas también que ya los han probado, incluso personas que hacen videos en YouTube, en TikTok, en Instagram y demás, han dado su opinión. Yo la verdad les voy a dar mi experiencia y demás. Entonces sin más, vamos a pedir los taquitos, a ver qué tal esta controversial taquería de Juan Pazurita, La Milagrosa. Vamos a ver qué tal, suave, vamos a ello. La neta, la calificación, por ejemplo, aquí estoy viendo en Google, la taquería La Milagrosa, restaurante, tiene 1.1 de 5, o sea, muy bajito. Entonces ahorita los vamos a pedir por Rappi. Vamos a poner aquí en Rappi La Milagrosa, que me parece que esos tacos ahorita por el momento solo están en la Ciudad de México. Y si no me equivoco, están abriendo en otros países como en Colombia, creo que en Perú también. No soy completamente seguro, es más o menos lo que he escuchado. Pero aquí en la Ciudad de México, ¿dónde los puedes encontrar? Bueno, por ejemplo aquí dice entrega en 40 minutos. De los favoritos está el taco de bistec en 45 pesos, que dice taco de bistec de res picado, que trae 50 gramos. Luego está el taco de costilla, 45 pesos también. Luego está el taco de carnitas, dice lo mismo. Taco al pastor, 26. De entradas tienen guacamole con totopos en 87 pesos. Luego venden esquites, suave. Nosotros vamos a pedir, ¿qué les parece como que así variadón? Nos vamos a pedir uno de bistec, que son 45 pesos. Bueno, al final les voy a dar los precios así detallado, para que esperen al final del video para ver los precios, lo que nos costó en total. Pero bueno, nos vamos a pedir uno de bistec. Aquí dice elige tus ingredientes, obligatorio, de 1 a 3 opciones. Y por ejemplo viene cebolla, cilantro, limones o ninguno, le vamos a poner cebolla, cilantro y limones. Listo. Dice elige tu salsa, obligatorio también. Hay de habanero, salsa martajada, salsa roja, salsa verde, pico de gallo o sin salsas. Vamos a elegir salsa verde. ¿Desea servilletas? Sí, claro que sí. Agregar. Vamos a pedirnos también un taco de costilla, lo mismo. Nos vamos a pedir también uno de carnitas, claro que sí. Lo mismo. Y pues un taquito al pastor nos vamos a pedir. Entonces, al final les voy a pasar los precios, es lo que nos pedimos. Dice que nos va a tardar como de 35 a 40 minutos, veamos. Entonces esperemos a que lleguen esos taquitos, que ya tenemos un chorro de hambre. Vamos a esperar y ahorita nos vemos para dar el veredicto. A ver qué tal los tacos de La Milagrosa del buen Juan Pazurita. Ahorita nos vemos, suave. Unos minutos más tarde. Y pues bueno, acaban de llegar los tacos. Auténtico sabor mexa, dice por acá. La Milagrosa, vámonos. Amigos, pues acaban de llegar los tacos. ¿Cuánto tardaron? Pues son las 7:04. Imagínense ustedes, los pedimos a las 5:40. Sí, dejen verificar. A las 5:40 tardaron como 1 hora 20 minutos más o menos. La verdad es que sí, aparecía que iban a llegar antes, pero pues como que se fue extendiendo el tiempo. Realmente no sé qué pasó, o sea, yo no sé si es la aplicación, yo no sé si fueron los repartidores, yo no sé si fue el lugar, no lo sé. El caso es que es el tiempo que me duró en llegar. Entonces, sin más, vamos a proceder a abrir esos saquitos, que ya traemos un chorro de hambre. A ver qué tal. Y el precio aquí viene por acá, que se los comparto al final. Cuánto nos salió cada taquito y todo en total. Ya haciendo una reflexión con todo. Por el momento vamos a proceder a abrirlo. La neta, me gusta su logo. Me gusta el angelito. La Milagrosa. Auténtico sabor mexa. Tacos. El logo me gusta, la neta. Luego por acá dice como unas frases. Eres como el limón. Sin ti la vida no sabe nada.
Por acá vemos como unas manitos rezando. Chequen. Muy bueno. Vamos a quitar los limoncillos. Tienen limoncitos. Las servilletas. Más limones. Salsa verde. Y salsa verde. Y pues los tacos. Los taquitos vienen por acá y las salsas. De los 4 tacos, 4 salsas, limones y los tacos. Al parecer la orden viene todo suculenta, viene todo bien. Les muestro por acá cómo viene como una cajita acá suave, bien suave, viene acá como el logo, el que viene también ahí en la bolsita, que es como una mano rezando. Me gusta la presentación, a ver, tocarlos. No se siente tan frío, la verdad. Yo pedí 4, como les dije, de pastor, de costilla, de bistec y de carnitas. ¡Épale! Y si te está gustando este video, te quiero invitar a suscribirte a tu canal, Arturo del Mar. En este canal encontrarás desde comedera, lugares bien interesantes, bien bellos en México, desde playas a pueblos mágicos o algunos eventos bien suaves, presumiendo México en el buen sentido, todo eso hermoso que México tiene. Y será un placer que te una a esta comunidad para estar cotorreando suave. Y sin más, continuamos. Pues bueno, después de esa presentación, vamos a probarlo. De entrada me gusta cómo viene la presentación, como les digo, la cajita. Está suave, viene como esos separadores para que el taco no se desparpaje o algo así. Viene el aluminio pues para que se mantenga lo más caliente posible. Tardaron un poco, tardaron algo, les digo, no sé si fue cuestión de la empresa Rappi o del repartidor como tal, o el lugar tardó, no me especificaban. Pero bueno, sin más vamos a probarlos, que ya traemos un chorro de hambre. Le voy a dar primero una mordida, así sin salsa, sin nada, así tal cual, a ver qué tal. Vamos a probar primero, parece que es, este mero es el de carnitas. Vamos a probarlo. Interesante. Quiero darle otra mordida y bueno, ahora con salsita, para dar una opinión más. No están malos, para nada están malos, la verdad. No sé si no sé si pagaría este precio o iría a unos tacos de alguna esquina a comerlos. El concepto está muy padre, la verdad. O sea, cómo te traen la cajita y demás. Tardaron un poco, ahí le fallaron. ¿Qué hacerle ahí pues? Pero el taco no está malo. Viene doble tortilla, como pueden ver trae doble tortilla. Es tortilla como la que hacen acá en la Ciudad de México, que es como amarilla. Yo estoy más acostumbrado a las tortillas que hacen por ejemplo en Sinaloa, que son como blancas, en Mazatlán, Culiacán. Son distintas, me gustan también mucho estas, pero aclarando, son tortillas amarillas muy típicas de la Ciudad de México. Bueno, ese fue el taco de carnitas, pero sigamos probando. A ver qué tenemos por acá, que es el de bistec. Vamos a probarlo. A ver, una mordida más. Les digo, no está malo, al contrario, está bueno, la verdad. De hecho, hay comentarios de que no viene bien servidito, pero para mi gusto sí viene bien. Si viene servidito. Son tacos acá más típicos como la Ciudad de México, que son como más pequeños, pero no es como el taquito, sino como que está un poquito más grande. Tampoco es como los de Sinaloa, que están más grandes, más reportados. Digamos que está como en la mitad de esos dos. Y les digo, no está nada malo, al contrario, son buenos. Se me hace un buen taco. Yo si fuera a una taquería y lo comiera, todo bien. Nada más que el precio se me hace un poco elevado para lo que es. Yo me quiero suponer que hay mucho atrás del precio, ¿no? Detrás de un restaurante, de cualquier proyecto, siempre hay un porqué, no es decir la mercadotecnia y tengan que ver todo el branding que le ponen. O sea, tal vez no estás pagando solo el taco, sino también estás pagando la cajita, cómo te lo entregan, todo el concepto que ellos te venden, que es de Juan Pazurita también, la bolsa que tienen acá con su diseño, no sé. Creo que una marca, hay que ver como el trasfondo de todo lo que tiene una marca detrás, para saber lo que cuesta algo, ¿no? Porque a veces no te cobran lo que esto realmente es. Y a lo mejor se dice, no, pues es que esto me cuesta lo mismo en la taquería de la esquina, ¿no? Pues sí, pero la taquería de la esquina, que también está súper buena, no tiene como que todo ese branding, ¿no? Y las promociones por las redes sociales, no es de un influencer, etcétera, etcétera. Son cosas que cambian, entonces son unas por otras. Ya nos acabamos ese taquito de bistec. Les digo, está bueno. La salsa, yo me pedí la verde porque normalmente la verde no pica tanto. A mí no me gusta el picante así muy exagerado.
pica rico la salsa. No le he querido poner limón todavía pues para probar el sabor muy así auténtico. Siento que quieren dar una imagen más fresona desde la presentación y demás y todo como lo ponen. La marca, como te la venden, quién lo representa, que en este caso es Juan Pazurita. Yo no sé si pagaría un taco así como frecuentemente, la verdad es que yo tengo mis tacos favoritos allá en la ciudad donde vivo y son tacos de carreta, llego y están calientitos y buenos y demás. Más baratos que esto, como la mitad. Pero la experiencia es buena, les digo, yo creo que el mercado que le tiran ellos es diferente. Y hay que comprender que lo que tú pagas en un taco, para mi punto de vista, hay que comprender un poco que detrás de ese taco pues vienen muchas cosas por lo cual pagan. Todo lo que está conllevando que salga ese producto. A lo mejor ellos sí le pusieron como, ahora sí que más salsa a sus tacos, más crema. Un poquito, pero creo que no podemos entender apenas que estemos sumergidos en el proyecto y saber por qué cuestan eso. Apenas ellos sabrán. Claro que hay tacos mucho más caros, hay tacos mucho más baratos. Creo que estos dentro de los caros están como... En Mazatlán, por ejemplo, los tacos andan como en este precio. En Culiacán también. Estos sí son unos tacos un poco más reportados. Los de acá de Sinaloa. Y pues bueno, vamos a ir probando. Nos quedamos en el de costillita. Vamos a ello. Me vino con un cuerito a mí, yo no soy muy fan de los cueritos. Vamos a ir probándolo. Y ahora sí vamos a armarlo bien con limoncillo, que no le habíamos echado. Porque quería como probar el sabor así, lo más auténtico posible como venía. Cómo cambia con el limón, la neta. Con la salsa y el limón se levanta el evento. Macizo, machín, la neta es que sí. Ahora sigue con la salsita de limón. Agarró un saborcito bien rico. Les digo, no están malos los tacos, la neta es que no están malos. Aquí el tema es de... También, o sea, cuando pides como a domicilio es un tema porque acá en la Ciudad de México no sabes si va a haber tráfico, que si esto, que si el otro. Es una ciudad tan grande que varias cosas salen de las manos, ¿no? De la misma gente que trabaja aquí o incluso de la empresa Rappi, incluso del repartidor. O sea, hace rato, por ejemplo, yo estoy aquí por unos días para grabar ciertos videos. Yo aproveché para grabar este porque me llamó la atención, he visto que salen muchas cosas. Dije, si andamos acá, vamos a probar. Y le digo, yo venía acá en un Uber para donde estoy quedando y me dijo el vato, no, que vamos a tardar más tiempo, que como el triple, que no sé qué, porque hay una manifestación y dije, no, pues bueno, ni modo, si es lo que hay, pues qué hacerle, no, que sí. Lo vi que estaba muy estresado el amigo. Yo le dije, no, pues no te agüites, no te preocupes, pues no pasa nada, le digo. No, pero sí vi que él andaba como muy alterado, así como un poco desesperado. Como que sí le estresó esa situación. Entonces ya pues llegamos para acá y todo bien. Pero yo me quedo pensando, ¿no? Si pasa eso como muy a menudo, si es como muy frecuente. O sea, cuando yo vivía acá como por 10 años, un poco más, recuerdo que eso, el pan de cada día, ¿no? Incluso yo tenía una moto y navegaba de aquí para allá. Y sí, o sea, el tema del tráfico acá o de las manifestaciones o que esto y el otro es un tema que existe mucho en la Ciudad de México. Entonces pues que traen los tacos a mí no se me hizo como muy extraño porque yo ya tenía esa experiencia, ¿no? De que pedía de repente en el Califa y también el tiempo estimado de entrega era como de 40 minutos a una hora más o menos. Este se tardó 1 hora 20, un poco más. También otro factor, estaba como medio chispiteando, lloviendo. Cuando pasa eso también como que todo se vuelve un poco más caos dentro de la ciudad. Bueno, vamos a proceder a probar el último taquito de pastor. Miren, viene bien curioso como... Se ve padre. Se ve padre, ¿verdad? Ñénguele. Su salsa y el limón. Este sí lo vamos a preparar así como Dios manda. Claro que sí. Hasta en la mano me quedó el limón de tanto que le eché. Pues como dice ahí, ¿no? ¿Qué dice acá? Yo la neta me lo agarré literal de acá, de lo que dice. Eres como limón. Sin ti la vida no sabe nada. Entonces nos dimos ahí, nos dimos. Y ahora sí nos queda el último pedacillo de los tacos. Nos terminamos todo. Y pues ya nos terminaron los tacos, la neta. Fácil, si no nos hubieran gustado, no lo terminamos todo. Bueno, reflexión, conclusiones, ¿cuáles son? Creo que hay muchos factores que no le ayudan obviamente a la empresa, ¿no? De La Milagrosa. Por consecuencia, Juan Pazurita. Por ejemplo, de que la Ciudad de México es una ciudad grande, pues que hay muchas cosas con las cuales no controlas, como el tráfico, la lluvia, accidentes, que esto y el otro, las distancias. Entonces normalmente va a tardar. Eso, yo he hecho pedidos anteriormente
no nada más de aquí, sino de otras empresas de tacos, de hamburguesas, de pizzas, de lo que quieras. Y más o menos es lo que tardan, como una hora alrededor de eso. Hay unos que son más comida rápida que te los dan como en 40, 45 minutos, pero sí en la Ciudad de México se tardan porque hay muchos factores. Eso no es genuinamente de aquí, o sea, no, normalmente en la Ciudad de México se tarda, pero como les digo, hay tantas cosas alrededor de eso que pues es el tiempo que se tarda. Si estuviera padre que tuviera una taquería así como tal, pero si no lo hicieron así, pues le están apostando a otra cosa, como más a la era digital, yo diría. Si tienen como tal, creo que como unos contenedores, si no me estoy equivocando, donde está el de Luisito Comunica en Reforma, también tienen el suyo. Y ahí hay como unas mesas comunales que se pueden sentar todo como de maderita. Yo quise pedir esa experiencia por Rappi, que es la que todo el mundo habla y dice que esto y el otro. Tienen ese lugar, pero no es taquería como tal. Es como, bueno, aquí lo podemos hacer y pues acá te puedes sentar y demás. Pero pues como ustedes saben, el concepto de las taquerías es llegar, que estén las salsitas ahí en la mesa, como que ves el trompo y que esto y el otro, todo eso, toda la magia de una taquería. O incluso una carreta de tacos también tiene otra magia. Eso no pasa en este lugar. Es como mucho más minimalista. Les digo, yo siento que ellos le están apostando como a otro concepto, algo que yo creo que es nuevo, ¿no? Como otro estilo. Entonces, tal vez, aunque sean tacos y si son mexicanos y demás, mi punto de vista es que no lo debemos meter como en esas taquerías, sino como es una diferente, algo nuevo que está saliendo. Luisito también veo que va mucho como por esa línea. Lo que él ha abierto de repente tiende como a esto, ¿no? Como hacerlo de otra manera, diría yo, como diferente a lo que ya se viene haciendo. Que uno ni la otra no están mal, sino pues cada quien le está apostando a lo suyo y haciendo las cosas a su manera. Y creo que eso siempre se aplaude, la neta. Bajo mi punto de vista, felicidades a este vato, Juan Pazurita, también a Luisito, que están haciendo cosas chidas, pues están arriesgando y esto y el otro. Y más que criticar, pues yo les aplaudo que se atrevan, que lo hagan. Y si les funciona chingón y si no también aprendieron algo muy grande. No es una taquería que está así como tirada pa'l hoyo, la neta que no, está muy bien hecha, les digo. Está bien padre, me gusta el logo, por acá tiene otro logo. Me gusta todo lo que tiene que ver con su branding, por ejemplo, si sacaban con playeras y demás. Está muy padre el logo, me gusta las manitas, si tuvieran algo así sería una playera padre. El nombre me gusta, La Milagrosa. En las redes sociales no he observado cómo ha sido su movimiento, pero supongo que lo están haciendo bastante bien. En fin, hay que ver como todas las cosas, no nada más enfocarnos en lo malo, de que si vienen fríos, de que si están caros. Sí me llegaron, no así calientitos como cuando estás en la taquería y tú ahí te va tu taco. Pues no, eran servicio a domicilio, pues obviamente en el trayecto y demás se enfrían, y más en la Ciudad de México. Y del precio pues son un poco más caro que una taquería convencional, que como les digo, para mi punto de vista, yo no los meto en la misma caja porque son cosas diferentes, son conceptos distintos. Las taquerías tienen su magia y creo que estas marcas como de tipo Juan Pazurita, lo que hace Luisito, están buscando como su propio concepto, como que su propia magia. Y pues todo lleva su tiempo, o sea, también démosle chance y apoyemos, ¿no? Porque al final son mexicanos bien chingones que están haciendo cosas bien padre, la neta. Se están arriesgando, están emprendiendo. Si a ti te gustan ellos y los quieres apoyar, supongo que no es problema que vayas a consumir sus productos. En este caso los tacos de Juan Pazurita son un poco más caros que los normales, sí. Por ejemplo, con el Califa hay varios restaurantes así de tacos, pues ahí se dan un llegue. Claro que el Califa tiene su sucursal y demás, que ahí personalmente en cuestión de tacos me gusta todavía ir al lugar y demás, ver el trompo, que te lo lleven calientes a la mesa, que esto y el otro. Bueno, me gusta mucho todavía esa experiencia, pero por ejemplo si estás de viaje, un día estás muy cansado y demás, si quieres pedir algo a domicilio y si se antojan un chorro unos tacos, yo no descartaría esa opción para nada, la neta son buenos y demás, y los puedes pagar, pues yo no descartaría hacerlo, y más que nada probarlos, ¿no? O sea, en vez de estar juzgando o ver lo que están diciendo los demás en las redes sociales, pues pruébalos tú y tú da tu opinión. Y ya tú decides si lo vuelves a pedir o no. Yo la neta no los volveré a pedir muy seguido. O sea, me campechanearía ahí con diferentes taquerías. Pero si vuelvo a venir a la Ciudad de México, por ejemplo, me gustaría volverlos a pedir. Pero así como, digamos, a la larga, ¿no? Claro que sí los pediría. Si un día llego cansado y demás y ando buscando opciones, que en Rappi, rápido lo pido. Ya sé más o menos lo que se tardan y demás. Me pongo a hacer cosas, en lo que llegan hago tiempo. Y pues ya ceno rico. Y pues bueno, como conclusión, es eso lo que yo pienso. Y pues bueno, aquí tengo el ticket para decirles cuánto fue en total. Del taco al pastor fueron 26 pesos. Del taco de carnitas 45, el taco de costillas 45 y el taco de bistec 45. En total 161, más el servicio de Rappi 203 pesos. Y pues nada, muchas gracias por haber visto este video. Fue como un inter de los videos de Mazatlán, porque continuaremos con los videos de Mazatlán, pero se me hizo interesante hacer como esta reseña. Y pues muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien más. Es muy importante que le digas a tus amigos, a tu familia, a tu pareja: oye, ¿ya viste que el Arturo del Mar anda subiendo videos bien suaves? Y pues te invito a suscribirte a tu canal Arturo del Mar y activar esa campanita de notificaciones, ¡pum!, para que YouTube te avise cada vez que subamos video. Que tengas un lindo y taquístico día. Saludos y bendiciones.